Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Quiero pedir a usted que extienda su mano diestra hacia aquí adelante y vamos a bendecir al dador alegre. Padre, bendito Dios, te damos gracias una vez más porque tenemos el privilegio, bendito Dios, de venir hasta tu presencia y poder alabar y adorar tu santo y maravilloso nombre. Bendito Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han traído su diezmo, su ofrenda, que lo han depositado en el alfolí, sabiendo que es obediencia a tu palabra, bendito Dios, y por amor a lo que tú has hecho en sus vidas y por la obra. Bendícelos en gran manera, prospera sus vidas espirituales, dales las añadiduras que cada uno de ellos necesitan en su vida, bendito Dios, que haya alimento en esta casa en sobreabundancia, bendito Dios, para que cada uno de nosotros podamos crecer, desarrollarnos, ser fortalecidos a través del alimento de tu palabra. Bendito Dios, tampoco nos olvidamos del pastor Alberto. Una vez más, Señor, venimos delante de ti en insistencia, Señor, para que en tu amor, en tu misericordia, la obra de restauración en su cuerpo sea concluida cuanto antes, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos por la palabra que has de hablar a nuestras vidas, Señor, que cada uno de nosotros hagamos a un lado todas nuestras preocupaciones en esta hora, bendito Dios, y pongamos nuestros sentidos espirituales para atender tu palabra y ponerla por obra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas, pero con todas sus fuerzas, hermano, con todas sus fuerzas. Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Si antes en el mundo aplaudíamos, no sé, una obra de teatro o cualquier otra cosa que eran tonterías, en realidad imagínense cómo no aplaudirle al que cambió y transformó nuestras vidas, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo. Hágalo, nunca se detenga, hermano. Nunca se frene, que jamás le dé pena, que jamás le dé vergüenza, hermano. Como dijimos alguna vez aquí, nadie lo mira. ¿De acuerdo? Nadie lo mira, así que no se acompleje, apláudale. Si sabe chiflar, chifle al Señor, ¿verdad? Todavía estoy yendo a la universidad a ver si aprendo a chiflar, hermano, pero no me sale. La cuestión, hermano, es de que uno tiene que aprender a expresarse delante de Dios. Amén. Si hay algo, hermano, que he llegado a ver a través de ciertas, no voy a mencionar, ¿cómo se llaman? No doctrinas, tampoco religiones, denominaciones. No voy a mencionar ninguna denominación, no voy a decir bautista ni nada de eso porque no quiero tener problemas, ¿de acuerdo? Pero la realidad, hermano, es de que hay muchas denominaciones que no saben expresarse, que de repente dicen, y ahora vamos a cantar el corito número 358.518, ¿verdad? Y la hermana Plutarca cuál quiere, ¿verdad? Y el hermano Tencho cuál, ¿verdad? Y así, y no tienen libertad. Usted no se imagina lo que es tener la libertad que tenemos comparado a eso de que viven en un marco, hermano, y no pueden hacer absolutamente nada. Sienten el deseo, pero los demás lo frenan. ¿Sabe por qué se lo cuento, hermano? En el año, usted sabe, salimos en el 92 de aquí, de esta nación, fuimos enviados a Bolivia, luego estuvimos en Chile y en Argentina, hermano. Estuvimos 2 años y medio ministrando en una iglesia bautista. Escuche esto, hermano, un loco como nosotros ministrando, pastoreando en una iglesia bautista. Algunos me decían, ¿y qué haces ahí? No sé qué hago ahí, pero el Señor tiene algo allí, ¿verdad? Y estas personas, hermano, eran muy enmarcadas, muy cuadradas, ¿verdad? En el aspecto de que, y ahora póngase de pie
ahora siéntese, ¿verdad? Pero no los veías aplaudir, no los veías gozarse, no los veías danzar ni nada de eso. Y mientras estaba allí decía, Señor, cómo extraño todo eso, hasta que de repente empezamos a predicar, y un poquito de lo que vamos a hablar hoy en día está referido a eso. A ciertas reformas, de acuerdo, que uno debe aprender a tener en su propia vida. Y poco a poco fuimos introduciendo la libertad en el espíritu, el alabar, el adorar. Y de repente, hermano, el espíritu tomó a una mujer allí que tenía años de ser bautista, y de repente el espíritu la tomó, hermano, y empezó a hablar en lenguas y profetizó. Una mujer, de repente estábamos en la alabanza y no sé por qué levanté las manos y dije, yo te bendigo, y de repente cayó por allá atrás, ¿verdad? Y un mover del espíritu tremendo en una iglesia bautista. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios te tome, el Espíritu de Dios haga la obra que tiene que hacer, hermano, todo tipo de vergüenza, todo tipo de pena tiene que salir de nuestro cuerpo, porque usted y yo no estamos aquí por el hombre ni para el hombre. Tú y yo estamos aquí por Cristo y para Cristo, hermano. Una hermana, y todo lo que yo menciono siempre, disculpe lo que haga este paréntesis, todo lo que menciono siempre es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Yo, como cualquier otro, somos unos puralatas. El único que lo hace es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, para no estar frenando y diciendo eso a cada rato. Pero, hermano, la realidad es que una hermana de 60 años de cristiana, escuche esto, honra y gloria para el Señor otra vez. Una hermana de 60 años de cristiana me dice, pastor, ¿dónde estuvo usted estos 60 años? Yo le dije, y mira, hermana, la mayor parte del tiempo en el vientre de mi madre y en el cielo, porque pues todavía no había nacido. Pero, hermano, con eso me daba a entender de que ella nunca había podido vivir y experimentar la libertad que estaba experimentando en ese instante. Hermano, usted y yo tenemos una libertad que otros la aprecian, que otros la desean, que otros la anhelan y no la tienen. No menosprecies lo que el Espíritu Santo te ha dado. Disfruta, deleita, danza, salta, haz lo que tengas que hacer. Gózate delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de David, con corona, con manto real y todo, entró en paños menores a Jerusalén saltando y danzando. Y la mujer le dijo, ¡ja! Te has hecho vil ante las hijas de Jerusalén. ¿Qué le importaba a ese hombre, hermano? Si las hijas de Jerusalén no hicieron nada por él, el que lo hizo fue Jehová de los ejércitos. Ahí se lo dijo, Jehová rechazó a tu padre y me puso a mí en el lugar de él. ¿Cómo no voy a hacer esto? Y más aún, hazlo con toda libertad, porque Dios tiene gran bendición para este pueblo. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Permítame decirlo esto y en algún momento empezamos la prédica. Pero pues tenemos hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero mire, hermano, siempre que viene una gran prueba, una gran lucha a una congregación, es porque después viene una gran bendición sobre la iglesia. Usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo. Cuando usted vuelva a ver al ministro aquí predicando, usted se va a acordar y va a ver lo que va a descender sobre esta iglesia, hermano. Permanezca firme, porque si no se la va a perder. Amén. Mateo, capítulo número 26, por favor. Allí vamos a estar leyendo en esta mañana. Pues sí, vamos a terminar a las 2 de la mañana, ¿verdad? En esta tarde, disculpe usted, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que de repente en la palabra de Dios llaman mucho más la atención que otras. Y más cuando de repente uno está leyendo lo que el Espíritu de Dios desea que estés leyendo en ese instante. Esos son momentos especiales. Esos momentos, hermano, tú puedes estar leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de repente el Espíritu te hace detenerte
en un párrafo que a lo mejor lo has leído cientos de veces, y cuando lo estás leyendo te das cuenta de que el Espíritu te está mostrando algo que antes no habías visto, o que habías visto pero no lo habías logrado entender, como el Espíritu Santo te lo está haciendo entender. Es impactante, hermano. Yo siempre recomiendo, hermano, lea las Escrituras, léala, hágase un plan de lectura. Si hay algo que he hecho yo en la congregación es cada 3 meses les doy un plan de lectura a los hermanos y leemos la Biblia cada 3 meses completa, porque alguien me enseñó eso, de acuerdo, y usted puede hacerlo también, con que lea 16 capítulos por día. Serían que 4 en la mañana, 4 en la tarde, 4 en la noche y 4 en la madrugada, ¿verdad? Léase la Biblia, no hay ningún problema, hermano, es bien sencillo, y usted en 3 meses se leyó toda la Biblia. Es precioso eso, hermano, porque uno empieza a empaparse, y su cerebro es como una computadora. Usted sabe muy bien, usted puede comprar una computadora y por más que apache el botón no va a salir absolutamente nada, porque no hay nada metido en ella. Para que pueda salir allí cálculos y un montón de soluciones y todo eso, ¿qué hay que hacer? Hay que meterle algo dentro del hard drive. ¿Es así o no? Denme un amén, por favor. Ahí está. Entonces, en su cerebro y en su alma, en su corazón, es exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que un pastor me preguntó un día y me dijo: hermano, ¿cuánto has leído la Biblia? Ya llevaba como 3 años en la iglesia. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y yo le digo que desde Génesis, Apocalipsis, toda. Así me dijo: toda, hermano, toda. Saltando las genealogías, porque si hay algo aburrido en la Biblia, pues son las genealogías, ¿verdad? O sea, que hijo de fulano, que hijo de sultano, que hijo de mengano, ¿verdad? Que hijo de perencejo, y que esto y que aquello y que el otro. Y uno dice: ya con esto va. Yo le digo al pastor, le digo: mi hermano, déjeme que saque la cuenta. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Ahí tengo como unos 3 años. Ninguna, hermano, ninguna vez. Me dijo: pues hazte este plan. Y desde ese día, hermano, hasta el día de hoy, ya dejé de contar, honra y gloria para Dios, cuántas veces he leído la Biblia, porque es algo precioso. Cuando la empiezas a leer, cada vez se te abre más y empiezas a entender más y disfrutas más, y te das cuenta que es como aquel pozo que el Señor le dijo a aquella samaritana, que es una fuente de agua en la cual no encuentras el final y siempre sacas algo nuevo que sacia tu sed y cambia y transforma todo tu ser. Por eso yo le recomiendo, hermano, lea la Biblia, lea, y eso, inclusive eso, le va a ayudar para poder discernir cuando alguien venga a usted en la calle o en cualquier otro lugar con cosas raras. Usted va a poder discernir así, hermano, ipso facto, en un instante, en una fracción de segundo, usted va a poder discernir si le están hablando con la verdad o le están engañando. Es importante leer la Biblia, amén. Si de aquí a 3 meses no leyó la Biblia, lo vamos a... Muy bien, Mateo capítulo número 26 le dije, ¿verdad? Verso 25, espérenme que cambie mis lentes. ¿Lo tiene? Entonces preguntó Judas, el traidor, y dijo: ¿soy yo, maestro mío? Jesús le dijo: tú lo dices. Cuando comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y cómanlo, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, y habiendo dado gracias, la dio, diciendo: tomen y beban de ella todos. Y esto es mi sangre del nuevo pacto, que por amor de muchos es derramado para perdón de sus pecados. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. No vamos a hablar de la cena del Señor en sí, hermano, sino que lo que deseo poder platicar con ustedes un poquito más allá de lo que es la cena del Señor y lo que verdaderamente el Señor está realizando en ese instante. Cuando usted observa la palabra y la lee, yo le decía a usted, hermano, es algo deleitoso, es algo precioso, es algo que satisface. Alguien me preguntó ahora que salía del restaurancito: satisfecho, hermano, y yo le dije: un poco, podría comer más, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, indudablemente, lo que hace en tu vida y en la mía,
trae satisfacción, es algo que llena el alma, llena el corazón y te hace sentir que verdaderamente estás haciendo lo correcto cuando lees la palabra y la pones por obra. Por eso me llama la atención, hermano, que aquí el Señor llama a sus discípulos, a los 12, aunque uno se tiene que ir a hacer lo que fue llamado a hacer, y usted ya sabe de quién me estoy refiriendo. El tal Judas tuvo que salir e ir y buscar a los que iban a arrestar al Señor, pero los demás que estaban ahí, hermano, iban a ser testigos de algo completamente nuevo y diferente, algo que iba a ser no solamente un cambio para los judíos que llegaran a aceptar al Señor Jesucristo, porque si hay algo que debemos reconocer, en el principio de la iglesia hubieron muchos judíos que aceptaron al Señor Jesucristo, se convertían del judaísmo al cristianismo, había muchos ancianos que estaban siguiendo. Lea por favor el libro de los Hechos y lo va a encontrar lo que le estoy diciendo. El cristianismo no se quedó encerrado, o la palabra del Señor Jesucristo no quedó encerrada en aquellos 12 hombres, sino que de repente empezó a expandirse y muchos judíos aceptaron al Señor Jesucristo. Pero lo que llama la atención, hermano, de todo esto era el cambio que estaba aconteciendo en Israel, que muchos de ellos, muchos de los judíos acérrimos, muchos de los judíos que, como diríamos ahora, de hueso colorado, de acuerdo, y que no quisieron cambiar, que no quisieron ver la realidad de que Jesús era el Mesías prometido por el Padre, que Jesús era el que iba a traer el cambio, iba a abolir, cumplir la ley de Moisés y de esa forma quedar abolido los sacrificios. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, la ley de Moisés fue abolida en los sacrificios y en los ritos y ceremonias, pero hay leyes que traspasaron la cruz del Calvario, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es así o no? Como por ejemplo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso pasa a la cruz del Calvario. No robarás, no matarás, ¿de acuerdo? No mentirás y todas esas cosas. No chismearás. No, ese es el 11. Todas esas cosas han pasado, hermano, pero lo que son los sacrificios se detienen en la cruz del Calvario, porque todo figuraba hacia el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo cumplió cada uno de los detalles que tenían que ser cumplidos. Amén. Pero hermano, lo que me llama la atención es esto, que a través de los años de leer la palabra encuentro que Dios va llevando al pueblo de Él a través de diferentes sistemas. Usted ve que de repente Dios llama a Abraham y saca a Abraham de Ur de los Caldeos, una nación que era idólatra, hermano, lo saca de ahí y lo vuelve una persona literalmente nómada. ¿Me entiende esa palabra, verdad? Un nómada es una persona que no tiene hogar, una persona que no tiene un lugar donde echar raíces, donde permanecer el resto de su vida y allí sembrar y todo lo que necesita. Abraham era un nómada, donde de repente se acababa el agua en un lugar, levantaba sus tiendas y se iba, o se acababa el alimento para las ovejas en un lugar, se levantaba sus tiendas y se iba. Eso es un nómada, y así se desarrolló Isaac, así se desarrolló Jacob y cada uno de los hijos de Jacob, hasta que de repente entran a Egipto. En Egipto ellos vivieron una etapa muy, pero muy paupérrima, una etapa muy fea, muy tremenda, hermano, donde vivieron bajo la esclavitud por 400 años aproximadamente, y de ahí viene Dios y los saca de ese sistema que estaba impuesto por esta nación, por los egipcios, donde lograron volverlos, escuche por favor, ellos tenían y conocían la verdad de Dios, porque si hay una de las cosas que nosotros debemos reconocer de los israelitas, es que ellos siempre se pasaron las tradiciones y el conocimiento de Dios, se la pasaron verbalmente hasta que llegó Moisés, y Moisés la escribió en 5 libros. ¿Es así o no? Eso es impactante. Hasta el día de hoy usted habla con un niño israelita de 12 años y ellos le cuentan la Torá de una forma impactante, ¿de acuerdo? Pues se la pasan continuamente hablando de ella. Pero hermano,
Es impactante cómo esta nación de repente es subyugada por los egipcios en la esclavitud, y dentro de la esclavitud lamentablemente le meten también la idolatría. Y usted dice, ¿cómo así? Porque cuando ellos salieron de Egipto, lograron cruzar el Mar Rojo en seco y pasaron del otro lado, ¿qué fue lo primero que salió del fuego cuando le pidieron a Aarón que hiciera un dios? En un becerro de oro. Y eso salió del fuego. Este agarró todo el oro, lo echó, y del fuego salió el becerro de oro. Eso demuestra que era lo que había en el corazón de ellos. Pero Dios, escuche qué precioso, hermano, viene Dios, y sin importar lo que había en el corazón de los israelitas, Dios los saca igual de Egipto, así como a ti te sacó del mundo, sin importar lo que había en tu corazón. Escucha, por favor, porque cuando venimos a la luz de Dios, cuando venimos al fuego de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, empieza a aflorar qué es lo que hay en tu corazón. Y no te alegres porque en tu corazón no hay nada bueno. Todo lo que emana del corazón es malo. ¿Es así o no? Déme un amén fuerte. Aunque no le guste, eso es así. ¿Usted qué se creía? ¿Que vino aquí porque era muy bonito y muy... que el Señor se sacó el gordo con usted? La lotería se ganó el Señor. No, hermano, el Señor lo trajo a usted y me trajo a mí, como dijimos en la mañana, porque éramos lo más vil y menospreciado del mundo, y Él con su poder, con su gracia y su misericordia está sacando a luz lo que hay dentro de tu corazón para que puedas alcanzar la perfección del Padre. Oh, bendito Dios. ¿Cómo que vamos a alcanzar perfección? La palabra dice, sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Wow, hermano, yo perfecto, si soy un perfecto pecador, ¿o no? Usted también. Amén. Entonces yo no vine a insultarle ni nada, vengo a sacar a luz lo que tú y yo somos, para que Dios pueda hacer la obra. Oh, hermano, nadie puede hacer una obra de restauración o de sanidad o algo si estamos ocultando lo que tenemos en nuestro interior. ¿A qué voy a ir al doctor, hermano? Si cuando llego al doctor me dice, ¿qué le pasa? Nada. Y yo ando con un dolor aquí tremendo, ¿va? Es algo figurativo, no me está pasando nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hermano, de repente uno va al doctor, ¿cómo está? Excelente. Pero traigo un dolor aquí, ¿verdad? Y me dice, ¿todo bien? Todo bien. Y no tiene problema, pues no hay problema de presión. ¿A qué vino? A saludarlo nomás, pues. ¿De qué me sirve ir al doctor y visitar al doctor si no le digo lo que me está pasando? ¿Es así o no? Lo mismo es aquí. Si tú y yo no venimos al Señor y no permitimos que el Espíritu Santo vaya sacando lo que hay en nuestro interior, nos va a avergonzar, mi amado hermano. Yo sé lo que te digo, no delante de los demás. Te vas a sentir tú avergonzado cuando empieces a ver lo que hay en tu interior, porque a mí me pasa. A mí me pasa cuando estoy en mi casa, que de repente me estoy ahí peinando y poniéndome guapo y toda la onda y acomodándome las cejas y toda la cuestión. Le digo, Señor, ¿cómo puede ser? Después de tantos años en el Evangelio, 32 años, todavía tengo este problema. Todavía estoy luchando con esto, con aquello, con lo otro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me siento mal con el Señor? Porque yo sé que Él está queriendo hacer una obra, pero mi carácter no se lo permite. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces viene el Señor y nos lleva al desierto, donde llevó a Israel, porque en el desierto hay un sistema tremendo y maravilloso, donde tu vida y la mía empieza a ser, ¿cómo te podría decir? Liberada, o empieza a mostrarse lo que hay en tu interior. ¿O no fue eso lo que pasó con Israel? Israel salió al desierto, hermano, y te decía a ti, lo primero que salió, que fue el becerro de oro. Pero eso no fue lo único y no fue lo más grave, hermano. Lo peor es que después ellos empezaron a despotricar en contra de Moisés. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? A que moramos de hambre, a que moramos de sed. ¿Te acuerdas o no?
y un montón de otras cosas, hermano. Todo eso era lo que había en el corazón de ellos, que fue sembrado durante 430 años en el corazón de ellos. Imagínate tú qué es lo que tenemos en nuestra alma, tú y yo, que venimos, hermano, arrastrando cosas genéticas, memoria genética de nuestros antepasados. ¿Qué traeré yo en mi alma? Que solo Dios sabe lo que hay ahí, hermano. Que de repente solo en ciertas cosas me parezco a mi papá o a mi abuelo, hermano, o a saber a quién, hermano. Y que cuando miro la foto de mi abuelo y pongo la mía, digo, ya nos parecemos, tú. Y mi abuelo no era nada bueno que digamos. Y cuando empiezo a mirar, digo, Señor, ¿qué traeré en mi alma? ¿Qué traeré en mi corazón? ¿Qué traerás tú? ¿Por qué crees tú que tenemos que salir al fuego del Espíritu? Para que el fuego del Espíritu empiece a hacer la obra. Es el sistema donde Dios está trabajando. Dios no quiere que seas un beduino, sino que Dios quiere que tú seas una persona que te afirmas, que te echas raíces en un lugar para que puedas absorber, hermano, el árbol. No puedes estar moviéndolo de un lado a otro. Hace unos días atrás compré un árbol, hermano. Y dije, me voy a comprar mi árbol de toronjas. Pues yo no sé si usted sabe, la toronja, el jugo de toronja es bueno para la presión alta, ¿verdad? Y como yo tengo presión alta, porque nunca me enojo, entonces dije, vamos a comprar un árbol de toronja. ¿Para qué andar comprando en el market? Mejor compro el árbol y ya está, ¿verdad? Y ahí tengo listo, ya, listo, ahí tengo jugo. Entonces, hermano, compré el árbol, me lo trajeron, lo plantaron, toda la cuestión, y yo meto a echarle agua y agua y agua y agua, y me levantaba en la mañana agua, en la tarde agua, en la noche agua, y de repente cuando miro se empieza a secar. Ya este fulano se murió, ¿verdad? Y gracias a Dios que lo compré por nada, me lo regalaron, ¿verdad? Le dije, pues ya se murió este fulano, ni modos. Pero yo, terco, seguí echándole agua. Total, pues lo más barato es el agua. Dije, pues échale, ¿verdad? Échale agua. Y ahora, hermano, usted lo ve y empezó a echar raíces. De las raíces cortitas que traía, empezó a echar más raíces, y las hojas verdes, ya no quebradizas, sino verdes, bonitas, hermano. Y yo digo, entonces no se murió. Lo único que necesitaba era echar raíces, permanecer en un lugar para poder alimentarse como corresponde y dar el fruto que tiene que dar. Hermano, la palabra nos enseña que tú y yo somos como árboles. ¿Es así o no? El problema es que hoy en día hay cristianos, yo espero que aquí no haya ninguno, y si hay, que le caiga, ¿verdad?, de una vez y eche raíces acá. Amén. Pero hermano, hay cristianos que parecen papalote, no me salía la palabra, disculpe usted, porque en mi tierra le llamamos de otra forma, pero parecen papalotes, hermano. Que están ahí, que mueven de un lado para otro, de un lado para otro, y nunca se establecen en ningún lado, y por eso nunca crecen, nunca se desarrollan espiritualmente, porque no han entendido que el sistema que Dios preparó para ellos para crecer y desarrollarse es establecerse en un lugar y empiece una reforma en su vida. No puede haber reforma si no hay un establecimiento. En Israel, hermano, luego de que salen del desierto y estuvieron ahí 40 años, hermano, en el desierto, Dios lo mete en el sistema de la conquista. El sistema de la conquista fue algo impactante, precioso. Peleaban en un lugar y ganaban y tenían, conquistaban y crecían económicamente y un montón de cosas, hermano. Dios los estaba bendiciendo, prosperando, hasta que de repente se apartaban de la voluntad de Dios, desobedecían, miraban a otros dioses, y usted ya sabe qué es lo que sucede ahí, hasta que Dios los lleva al sistema, permítame decirlo de esta forma, del castigo, ¿de acuerdo? Donde los lleva por 70 años a Babilonia, ¿se acuerda? Cuando vuelven, escuche esto, hermano, comienza una etapa de reforma. Ya vamos a llegar a este párrafo. Comienza una etapa de reforma que nunca antes ellos habían imaginado, pero cuando empieza la reforma, ¿qué es lo que sucede? Hubieron personas que eran enemigas de esa reforma a querer echar abajo absolutamente todo y a querer desanimar a cada uno de los hombres y de las mujeres que estaban detrás de los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere reformar algo para que Dios se glorifique y se manifieste en el lugar donde uno está, el enemigo siempre va a levantar a alguien para querer desanimarte.
Eso es así, hermano. Y van a empezar a decir, no, es que esto no es así, que el pastor debería hacerlo así, o que la alabanza no tendría que ser así, tendría que ser así. Oh, hermano, si hay algo que yo he entendido, es que cuando Dios empieza a mostrar algo nuevo y maravilloso para que acontezca el fluir del Espíritu, el enemigo se va a poner las pilas para querer desanimar a medio mundo. Oh, hermano, pero nunca le tengas miedo a las reformas que Dios trae. Nunca le tengas miedo a los cambios que Dios trae, porque cuando Dios trae cambios sobre su pueblo es para bien y bendición de la vida del pueblo. Oh, hermano, estamos hablando de algo que va a acontecer, de algo grande y gigantesco. ¿Cómo crees tú que va a acontecer si no dejamos que Dios haga los cambios en nuestras vidas? Que no haga los cambios que tiene que hacer dentro de los lugares donde se le alaba y se le adora a Dios. No digo que estemos mal, no, hermano, es que hay cosas que tienen que salir de nosotros para poder tomar mayor libertad en Cristo Jesús. Hoy tú dices y yo digo tener libertad, pero la libertad que tenemos no es la plena libertad en el Espíritu, porque si tuviéramos la plena libertad en el Espíritu, perderíamos los turnos, ¿o no? ¿O no fue lo que pasó cuando inauguraron el templo? El que cuidaba las puertas ya andaba a saber por dónde ir remolineando, hermano. Y el que cuidaba el altar ya andaba tirado por otro lado mosqueando. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había descendido. Si hay algo que a mí me ha quedado clavado, hincado en el corazón, es que, hermano, cuando Dios se presenta, no hay nada que no pueda estar quieto. No hay nada que esté quieto, inmóvil cuando Dios se presenta. Oh, hermano, la palabra dice que cuando Dios visita la tierra tiembla. La tierra tiembla. Pero ahí está el cristiano como poste. La tierra tiembla ante la visita de Dios, pero los cristianos como postes. ¿No te parece que hay algo que tiene que ser cambiado? ¿No te parece que hay algo que tiene que ser reformado en nosotros para que verdaderamente podamos sentir la presencia de Dios? Disculpe, la lengua es más lenta que mi cerebro, hermano. Pero, hermano, le decía a usted, estuvieron ahí Esdras y Nehemías haciendo la reforma, reconstruyendo Jerusalén. Se levantaron Sanbalat y Tobías, hermano. Sanbalat y Tobías en contra de Esdras mandaron cartas para que estos se desanimaran, pero estos dos hombres entendieron lo que Dios le había dicho que tenían que hacer y nunca frenaron la obra de Dios y terminaron de reconstruir el muro de una forma impactante, una forma acelerada, hermano, donde nadie había imaginado que un montoncito de personas podía lograr lo que ellos lograron. Lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y porque ellos entendieron que venía algo nuevo sobre Israel. Hermano, escuche por favor, viene una gloria sobre la iglesia de Cristo. Está profetizada en la palabra y todavía no la hemos vivido como está profetizada. La casa postrera será mayor que la primera. En todo aspecto será mayor. Oh, hermano, en gloria, en presencia, en palabra, en revelación, en alabanza, en adoración, en todo aspecto. Pero necesitamos nosotros entrar en esa reforma que Dios quiere para tu vida y la mía. Y después, lamentablemente, Israel entró en lo que fue la religión, la religiosidad. Esa es la palabra correcta. La religiosidad, no la religión, la religiosidad, donde lo que más importaba es que los sacerdotes, los fariseos y los saduceos fueran reconocidos como lo más grande en Israel. Eso fue el peor tiempo para ellos, pero cuando estaban en el peor tiempo, cuando ellos pensaban que ya no había esperanza alguna de cambio, cuando ya el pueblo, hermano, estaba en la situación más crítica y caótica, en el aspecto que había leprosos por doquier, había, hermano, personas enfermas, había cojos, ciegos, endemoniados, hermano, en Israel.
Por favor, en el pueblo de Dios estaba en la peor condición que podía encontrarse una nación que quería que Dios se le manifestara, y de repente, hermano, llega el Mesías allí a traer una reforma completamente diferente, algo que ellos nunca antes se habían imaginado. Oh, hermano, yo quiero que observe, porque aquí en el versículo que estábamos leyendo, Él establece lo nuevo. Él quita y saca lo viejo para establecer lo nuevo, y para que ahora todo aquel que se acerque a Jehová entienda que lo que Dios había traído a través de Él era lo más grande y hermoso que podía experimentar el ser humano en su propia vida. Hermano, estos hombres estuvieron con sus ritos por siglos de siglos, y ahora se acababa, pero muchos se levantaron en oposición, y al que traía la reforma lo crucificaron en la cruz. ¿Es así o no? Pero está bien, ¿era el plan de Dios o no? ¿Por qué? Porque no podía venir la reforma sin derramamiento de sangre. Lo nuevo no podía ser establecido sin el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hermano, ya no hay derramamiento de sangre. Lo que hay ahora es el derramar del Espíritu sobre la iglesia de Cristo. Tenemos que entender que ese Espíritu es el que se está moviendo hoy en día y está buscando a cada uno de aquellos que quieren ser reformados, que quieren ser transformados. Cuando me refiero a reforma, me estoy refiriendo a eso, a ser transformados, a ser cambiados, a entender que su carácter y mi carácter tiene que ser cambiado, aunque nos duela. Que ya no podemos estar, es que yo soy, es que yo soy italiano y sangre italiana y así nací, así voy a morir. Pues ese es tu problema, pues. Es que yo soy chapín, es que yo soy pobrecito, salvadoreño, pobrecito, argentino. Híjole, no, si vamos más al sur nos ponemos peor, ¿verdad? No, hermano, olvídese, hermano. Tenemos que dejar eso, porque usted ya no es de aquí. Usted pertenece a la patria celestial. Usted fue comprado con sangre y hoy en día ya no es de donde nació. Usted y yo no somos de donde nacimos, hermano. Usted y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra patria es la patria celestial. Pero allí nadie va a entrar con un carácter que mejor no le digo qué, ¿verdad? No, hermano, los que van a entrar allá es los que logren alcanzar el carácter de Cristo y sea establecido en ellos. Lea Efesios capítulo número 4. Dice claramente: hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, a la condición de un hombre maduro, y ese es Cristo Jesús. Y los maduros no son los que andan de aquí para allá y que nunca echan raíces. Los maduros son los que soportan las tempestades y han entendido que el Señor Jesucristo, ahí donde los tiene, está haciendo algo grande y maravilloso para sus vidas. Oh hermano, se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo era mozalbete, que estábamos en la escuela de ministerios, era soltero, feliz. Me estará viendo aquella, digo, hermano, era soltero y estábamos en la escuela de ministerios y nos enviaban a hacer nuestros, ¿cómo se llaman? Talleres. ¿Quién lo dijo? Pues sí, estabas ahí también, en la primera escuela de ministerios, fíjate. Y nos mandaban a hacer los talleres. Me tocó con un hermano pastor por allá, por Los Ángeles. Y de repente me dijo: mire, hermano Sicónime, si usted deja allá donde está con Alberto, ni bien entre, lo pongo como presidente de jóvenes. Y dije: hermano, le agradezco la oferta, pero yo me quedo donde estoy. Pero hermano, allá hay 20,000 delante suyo y va a tener que esperar una línea muy larga. Así hubieran 50,000.
Yo voy a esperar en la voluntad de Dios, y donde Dios me puso, ahí es donde voy a estar. A los poquitos años me enviaron a Sudamérica. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que la madurez no es hacer su voluntad cuando uno quiere, sino que es esperar en el tiempo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo aquí, hermano. A Israel le llegó el tiempo donde el Mesías iba a estar y iba a empezar una reforma tremenda, maravillosa, donde iba ¿cómo le podría? Revolucionar la religión judaica. ¿Por qué? Porque ahora él todo lo que estaba enseñando era en contra del judaísmo. Es impactante, hermano. Usted ve que ahora le decía, no, ustedes les han enseñado que tienen que lavarse las manos 7 veces y que tienen que decir escorbán, lo que tenemos es para Dios y no te podemos honrar papá y mamá y un montón de otras cosas. Estos empezaban a arder, hermano, porque él traía lo que verdaderamente iba a cambiar la vida del israelita, pero lo rechazaron porque no quisieron ninguna reforma en la vida de ellos. Querían seguir siempre con la misma cantaleta de siempre. O sea, en pocas palabras, la misma religiosidad que los mantenía a ellos en el poder y en el poder manipular a la gente como ellos querían. Lamentablemente es lo que sucede hoy en día en muchas congregaciones. Los ministros prefieren mantener a las personas en una religiosidad porque es como los pueden manipular. Pero bendito sea Dios, hermano, porque yo conozco ministros, hermano, como el de esta iglesia, que hemos entendido que la religiosidad no beneficia absolutamente a nadie. Lo que beneficia al pueblo de Dios son los cambios que el Espíritu Santo quiere hacer en su iglesia para él poder manifestarse con toda libertad, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo no puede estar amarrado en sus brazos, no puede estar amarrado en sus piernas o en su boca, porque tú y yo tenemos que hacer la obra de Dios como corresponde. Y para poder hacerla tenemos que romper las amarras en el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que Jesús vino a hacer con su cuerpo y con su sangre. Trajo la reforma más grande y maravillosa sobre la iglesia de Cristo. Y el que no la quiera, pues que no la quiera. Pero aquel que quiere, déjese reformar, déjese cambiar. Que cuando el Señor empiece a señalarte algo, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando el Señor empiece a decirte, mira, ¿sabes qué? Eso no me agrada, hazle caso. No te pongas rebelde con el Señor, porque te va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Porque eres hijo. Porque eres hija. Porque Él corrige. ¿Es así o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Y a cuántos Dios ama? ¡Hey! Entonces deja que te corrijan. Oh, sí, hermano. A veces me río, pero mi mamá trataba de corregirme, hermano, como sea, pero trataba, intentaba. A veces me tiraba con aquellos zapatos gruesotes, las hermanas a veces deben acordar, ¿va? En mi tierra les llamaban suecos, eran unas cosas así, hermano, ¿va? De madera, y de repente mi hermano y yo nos agarrábamos a nuestras toma y venga, ¿verdad? Y por ahí venía volando uno de esos y no nos agachábamos, nos descalabraban, trataban de corregir, hermano, pero escuche, Dios no te va a corregir así. Dios te va a corregir de una forma, permíteme decirlo, educada. Dios es educado. Y Él va a venir y va a empezar a tratar contigo. Y si no te dejas, hermano, va a ir poco a poco llevándote hasta el punto que puedas entender que necesitas cambiar, porque si no te vas a perder su gloria. Y hemos establecido hoy en la mañana que lo más importante para tu vida y para la mía es estar en la gloria de Dios, ¿o no? A mí lo que más me interesa es eso. Pero si yo me empiezo a rebelar ante el trato de Dios y ante los cambios de Dios a mi vida, mi amado hermano, Dios no va a permitir que su gloria descienda. No porque no me ama, o sea que yo la sienta, no lo va a permitir que yo la sienta. No porque no me ama, sino porque me ama y quiere que cambie. Hermanos, y aquí cuando estábamos aquí, un montón de experiencias he tenido, hermano. Me acuerdo cuando iba a los parques a predicar, hermano, allá en el Hollenbeck, empecé a sentirme la mamá de Tarzán.
Oh, sí, hermano, eso le pasa a muchas personas, hermano. Y yo soy tan sincero que yo lo cuento, yo no tengo pena, porque el Señor me cambió. ¿Me está entendiendo? Yo empecé a sentir la mamá de Tarzán, hermano. Y llegué ahí, agarré el micrófono, así, hermano, sí. Agarré el micrófono y empecé a mirar a todos y a predicar y aquello. Y me sentía que el campeón, hermano, el campeón. Y de repente me quedé mudo. No podía hablar. Y los hermanos atrás jalando el micrófono, hermano, para el cable del micrófono, porque ya estaban pasando vergüenza a los otros, porque yo estaba así, hermano. Y jalando el micrófono, el cable del micrófono, me fui para atrás, hermano. Y yo dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, Señor? No entiendo. No sentía presencia, no sentía nada. Sentía que estaba en el peor de mi vida, en el peor momento de mi vida, hermano. Y decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Llegué aquí a la iglesia, hermano, un cultazo de aquellos tremendos, gloriosos, majestuosos. Y yo seco, no podía cantar, no podía alabar, no podía disfrutar, hermano. El pastor se echó su mensajazo, hermano. Nada, hermano. De repente, hermano, se habían ido todos y me quedé yo sentado allá atrás sentado, que no entendía lo que me había pasado, qué sucedió. Y en eso pasa el pastor Alberto y me dice, hola, che. Dios le bendiga, pastor. Se fue. Al rato vuelve y me dice, así dice el Señor. Puso su mano. Por cuanto te has enaltecido, te he hecho sentir lo que es estar sin mi presencia. Oh, hermano, desde ese día en adelante he entendido que no hay nada más grande y maravilloso que tener presencia de Dios y dejar que Dios haga los cambios que tiene que hacer en tu vida. Oh, hermano, sé lo que te digo. He tenido experiencias donde Dios me tiene que corregir, hermano, porque soy como cualquier otro ser humano. No soy nada especial, es como cualquier otro ser humano que solo tiene el privilegio de estar aquí arriba y predicar. Pero cuando uno baja es como cualquier otro ser humano. Y tenemos luchas, pruebas, dificultades en nuestra vida. Nuestro carácter surge y ahí viene Dios y nos dice, ya. No seas tan lento, llevas 32 años en esto, deja que te cambie. Y bueno, pues Señor, cambia. Cámbiame. Pero ahí estamos en la lucha. Esto que yo estoy viendo aquí, hermano, Dios, el Señor Jesucristo, iba a comenzar algo completamente diferente a través de su sangre y de su cuerpo. Ya no solo para los israelitas, ahora para todo aquel que quisiera aceptarle. Pero lamentablemente la iglesia, a través de la historia, pasó por los mismos lugares que Israel. Se volvió una iglesia nómada, un cristiano nómada, donde no echa raíces, donde lo tuvieron que llevar al desierto para poder ser liberado de las cosas que hay en el alma. Pero entró un tiempo de oscurantismo. ¿Te acuerdas el tiempo del oscurantismo de la iglesia, verdad? Donde la iglesia católica quitó todas las Biblias, hizo una monserga tremendo de lo que era el evangelio. Tú reconoces esa historia, ¿sí o no? Y si no, léela, hermano, no hay ninguna pena, puedes hacerlo. Y de repente, hermano, comienza una reforma, pero una reforma limitada, donde no se podía experimentar las glorias que hoy en día tú y yo estamos experimentando. Y si Dios hizo eso hasta ahorita, ¿cuánto más podrá hacer en tu vida y en la mía como iglesia de Cristo si dejamos que el último cambio que viene para la iglesia se manifieste como tiene que manifestarse? La iglesia postrera, quiero ir concluyendo con eso, la iglesia postrera será mayor que la primera. Pero no podemos ser mayor que aquella iglesia. ¿Has leído la historia de la iglesia al principio? Toneladas de veces, de verdad. ¿Cuántas personas eran sanadas, hermano, por esos apóstoles? ¿Cuántas personas eran salvadas, hermano, por la palabra que ellos predicaban? Hermano, cuántos milagros, cuántas personas endemoniadas eran liberadas por lo que ellos vivían, hermano, y experimentaban y platicaban y enseñaban a los demás. Hermano, todo eso se va a quedar cortito con la gloria que viene, porque tú y yo, si nos entregamos a esa experiencia que Dios quiere para tu vida, la vas a vivir y verás cómo Dios obra a través de los que se dejan cambiar.
No entres en religiosidad, hermano. No entres en ello. Es pérdida de tiempo. Pero tampoco te dejes engañar por el enemigo. Céntrate en Cristo Jesús. Encuentra el equilibrio del cambio para tu vida y verás cuán grandes cosas Dios hace para ti y para mí. Y cuán grandes cosas Dios va a hacer a través de tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí de repente anhelan algo más en Cristo Jesús? ¿Cuántas personas desean de repente? Yo no sé si tú predicas en los parques o no, si testificas o no, pero hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo y que voy a decir, ve y hazlo. Y cuéntales, le dijo el Señor a aquel gadareno, ve y cuéntales a los tuyos la misericordia de Dios. Y cuando abras tus labios, Dios los va a llenar. Y mira, hermano, yo se lo digo, pues yo lo he experimentado, que de repente vas, hermano, estás hablando con alguien y el Espíritu te toma y hablas y hablas y hablas y estás hablando algo que no sabías, que no conocías, y la persona se queda con la boca abierta. ¿Y quién te dijo? A mí nadie. Es el Señor que está sacando a luz. Él te ama, te quiere cambiar, te quiere transformar. Hermano, ¿cuánta gente quisiera mover dones del Espíritu? ¿Hay alguien que quiere mover dones? Yo no estoy regalando dones ni repartiendo ni nada, porque eso lo hace el Espíritu. Amén. Pero ¿cuántos quieren mover un don, pero tienen miedo? Te lo digo porque a mí me pasaba. Yo tenía miedo y de repente el Espíritu Santo me tomó y yo tenía miedo y decía, bueno, yo me voy a dejar, pero es el don de lengua siempre y cuando el que dirija lo interprete. Y terminaba de hablar en el género de lengua y ¡pau! El que estaba dirigiendo lo interpretó y dije, fue el Señor, gloria a Dios, hermano. Y de repente venía el deseo de interpretar y será, y si es mi carne, porque es lo primero que y si es el enemigo el que quiere usar mis labios y que esto y aquello, Señor, que si es tuyo, que nadie me frene. Y ¡pau! Y hermano, qué precioso anhelar y que empiece a suceder. Hermano, ahora yo anhelo otras cosas, porque algunas ya el Señor en su amor y en su misericordia me las ha concedido, pero anhelo otras. No te voy a decir cuáles, hermano, pero deseo cada día más y más la gloria del Señor sobre mi vida, pero sobre todas las cosas también sobre la vida de la iglesia de Cristo. Y para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos problemas, impedimentos en nuestra vida y tenemos que sacarlos. Sacaste tradiciones de tu vida. ¿Cómo te gustaba disfrazarte para el 31? ¿Tú eras uno de esos o no? ¿Tú eras uno de esos de que te vestías de qué? De Superman, dijo uno. Que te ponías tu caretita y que esto y aquello, pero de repente el Señor te tomó y te enseñó que eso de Halloween nada que ver con Dios. ¿Es así o no? Y te lo sacó, te lo arrancó. Oh, hermano, a mí me arrancó cosas, hermano, que yo nunca pensé que las iba a poder dejar. Cosas, hermano, costumbres, tradiciones en mi vida. Si Dios me cambió eso, mi pregunta es, ¿no va a poder cambiarte el resto? Puede. La cuestión es que tú lo dejes, que tú permitas que Él haga la obra. El Señor Jesucristo comienza una restauración, ¿cómo le decía? Una reforma en la vida de Israel, y muchos lo rechazaron. Dios está haciendo una reforma en tu vida, cambiando cosas que tú pensabas que eran buenas, pero que el mismo Señor te va a mostrar que no son necesarias en tu vida, que no te dan crecimiento y que tampoco te permiten desarrollarte como corresponde, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cierra tus ojos, por favor. Aquí hay unas oraciones. Que vamos a orar por estas personas que pidieron oración. Pero, mi amado hermano y hermana, antes de orar, yo quiero que analices tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor?
Como te dije, llevo 32 años. Y yo tengo que ser sincero delante de Dios y consciente de que hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida. Él comenzó una obra de reforma, pero yo soy el único que puede rechazarla o aceptarla. Reforma es cambiar. Reformar algo es darle una forma completamente diferente a la que tiene. Eso es lo que significa. Dios quiere darte una forma diferente. La forma que Él está imprimiendo en ti y en mí es la imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el modelo. Cristo Jesús es el modelo de lo que Dios quiere para tu vida y la mía. Pero mi amado hermano y hermana, es necesario que dejemos todas nuestras tradiciones, nuestro carácter y todo aquello que estorba a un lado, para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en tu vida y en la mía. Milagros, señales y maravillas el Señor quiere hacer a través de su iglesia. Porque como te dije hace un rato atrás, tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres sus manos. Tú eres sus pies. Tú eres el que tienes que llevar el mensaje. No va a enviar ángeles. Te va a enviar a ti. Me va a enviar a mí. Va a usar tus manos, las mías. Va a usar tus pies, los míos. Pero a veces traemos amarradas las manos o los pies por causa de nuestros pareceres y pensares. Y no permitimos que Dios verdaderamente obre a través de nosotros y frenamos esa obra que Dios quiere hacer. Deja que Dios rompa en esta noche con esas ataduras o amarras que hay en ti, que hay en mí, para que verdaderamente el Espíritu Santo pueda hacer la obra que se ha comenzado en nuestras vidas. Pronto viene el Señor irrumpiendo en las nubes. Pero recuerda esto: ¿cómo seremos hallados tú y yo? Habiendo permitido que la obra de Cristo se hiciera en nuestras vidas, siendo usados para que otros pudieran ser bendecidos, o solamente deleitándonos en nuestros gustos y placeres, en nuestras formas de pensar y de creer. Deja que el Señor cambie tu mentalidad, hermano, hermana. Deja que el Señor haga la obra de transformar absolutamente todo y el Espíritu Santo vaya abriendo tus ojos. Oh, cuán importante es eso, de que tus ojos y tus oídos sean abiertos para poder entender y comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Familia Barahona pide restauración de la familia. María Silva, sanidad de pulmones y corazón. Emiliana Apolonia, sanidad de hígado. Arturo López, liberación de alcoholismo. Dayana, salvación de su alma. Clar, salvación de su alma. Y Kevin Chacón, por los dolores de cabeza que aquejan. Vamos a orar por estas peticiones, pero también por tu vida y la mía, para que la reforma que el Señor comenzó en la cruz del Calvario sea un hecho
en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia y tu palabra que has hablado a nuestras vidas. Permite, bendito Dios, que cada uno de nosotros podamos entender el tiempo y la época que nos ha tocado vivir, bendito Dios, y entreguemos absolutamente todo nuestro ser a tu palabra y a la guianza de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros pueda ser concluida conforme a tu santa y maravillosa voluntad. Algo nuevo y glorioso manifestaste antes de la cruz, Señor. Una reforma para el ser humano, no para que entrara en religiosidad, sino para que entrara en comunión contigo, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que obres conforme a cada una de las peticiones que hoy están en este lugar. Al que necesita sanidad, sanidad, bendito Dios, liberación y restauración, hazlo conforme a tu misericordia y a tu riqueza en gloria. Y a cada uno de nosotros, bendito Dios, permítenos disfrutar de tu presencia y de tu gloria cada día con mayor claridad en nuestro ser, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en gran manera. Extiende tu manto de bendición sobre nosotros y permite que a través de eso seamos transformados conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia una vez más. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has hablado, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias porque el que se acerca a ti, Señor, no puede salir igual. El que está contigo, Señor, no puede seguir siendo el mismo. Algo tiene que suceder en su vida. Algo debe de pasar en su vida, Padre. Oh, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, nos llevas de poder en poder, Señor, como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día es pleno, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas, Señor. Necesitamos cada día, Señor, crecer en ti, Padre. Cada día necesitamos, necesitamos parecernos cada día más a Jesús. Anhelamos esa transformación en nuestras vidas. Anhelamos ese cambio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que
no solo tengamos comezón de oír, oh Padre, sino que tengamos, Señor, en nuestro corazón y en nuestras vidas el anhelo de cambiar, Señor, y de alcanzar aquellas cosas por las cuales tú un día nos llamaste y nos alcanzaste para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévalo con paz y bendición. Esta semana declaramos es una semana victoriosa en el nombre de Jesús, porque tú eres el que vas adelante de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: el Señor les bendiga, hermanos. Solo quisiera comunicar, hermana Yolanda Palacios, si nos está escuchando, por favor, si puede pasar al frente.